una poderosa herramienta para la reactivación económica y para promover el fortalecimiento del tejido social y la resiliencia de grupos y comunidades. Quiero contarles que la dinámica seguirá siendo la misma que el día de ayer. Tendremos una conferencia central espectacular con Gerardo Neugovsen, titulada Más allá de la economía naranja, aportes de los estudios culturales para una nueva normalidad. Y a continuación de la conferencia tendremos unos minutos de break para hacer una pausa activa. A continuación, a las 10:30, nos volveremos a encontrar para nuestro panel Experiencias exitosas de economía naranja para la reactivación económica, el cual también tiene unos invitados muy especiales y será moderado por Juan Carlos Tavera. Recuerden que durante el curso estaremos recogiendo sus preguntas para darles respuesta por escrito y a las que alcancemos darles también respuesta en vivo y en directo. Les decía que para nuestra primera conferencia central hoy tenemos un invitado internacional muy especial, Gerardo Neugovsen, de origen argentino y holandés. Gerardo nos contará después cómo es esa mezcla entre lo argentino y lo holandés. Actualmente Gerardo es doctorando de la Universidad SAE de Argentina, magíster en Management de Medios y Arte de la Open University of London y la Universidad de HKU de Holanda. Cuenta con más de 30 años de experiencia como consultor de múltiples gobiernos latinoamericanos, organismos internacionales, universidades y organizaciones del sector privado. Es especialista en procesos de innovación organizacional y en economía creativa e industrias creativas y culturales, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Gerardo, mil gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos el día de hoy para hablar corrijo, porque creo que cometí un error en el nombre de la conferencia al inicio, para que hablemos hoy sobre la cultura colonizada como el coronavirus, reactivación y gestión pública. Muchas gracias, Gerardo, por tan interesante conferencia y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Paola, al licenciado Vasco Moscovitz también por la invitación, y realmente es un placer y un honor poder participar de este proceso de formación en un tema tan candente y tan interesante como es todo el tema de la economía naranja, la economía creativa. Voy a estar usando ambos términos por igual. Respecto de lo holandés y lo argentino, bueno, avatares de la vida que me llevaron a vivir más de 20 años en Holanda, y bueno, yo siempre digo, esta mitad es argentina, esta mitad es holandesa, y la sonrisa es panameña porque hace 10 años que vivo en Panamá, muy contento. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación para no perder mucho tiempo. Voy a compartir pantalla. Me confirman si se está viendo bien. Yo no escucho ni veo nada, así que si me puedes confirmar, Paola, si está todo bien. Todo perfecto. Ok, excelente, gracias. Bueno, de nuevo, buenos días. Y el tema de la cultura colonizada es un juego de palabras respecto de un escrito que hice hace unos tiempo atrás, justamente el tema de la colonización, con este doble sentido de ponerle la corona y el juego con el coronavirus. Mi presentación tiene básicamente tres ejes. El primero es poder posicionar en una perspectiva histórica qué es lo que nos está ocurriendo, no solo lo que ocurre ahora con el tema del virus, sino todo este desarrollo que estamos llamando economía creativa, economía naranja. Un segundo eje que es justamente un poco analizar qué significa, qué es la economía naranja, la economía creativa, y algunas claves que nos pueden ser útiles para el tema de la reactivación, sobre todo pensado desde la perspectiva de la administración pública. El momento histórico. Quiero presentarles antes que nada a un muy viejo amigo, muy querido amigo, que se llama William. William es un campesino que vive en la estepa inglesa. Estamos en el año 1786 aproximadamente, finales del siglo XVIII, cuando William lo que se dedica es arar la tierra y tributar al lord que vive en el castillo, que es lo que él ve cada vez que levanta la vista. Pero un buen día en esa época,
algo le llama la atención y a lo lejos ve otro edificio que parece un castillo, pero que tiene una torre muy alta de la cual sale un humo blanco. La curiosidad lo lleva a acercarse y escucha unos ruidos espantosos para él, porque nunca lo había escuchado. Logra asomarse por una de las ventanas y lo que ve es la llegada de la era industrial. Lo que ve es la primera máquina a vapor moviendo poleas, gente caminando, y queda absolutamente... Imaginemos cómo puede haberse sentido William cuando por primera vez ve ante sus ojos la llegada de la era industrial. Lo que William es testigo y es artífice además es de la transición entre lo que llamamos la era agrícola y la llegada de la era industrial, la gran revolución industrial, que es muchísimo más que una transformación tecnológica, es muchísimo más que la industrialización de las tareas agrícolas. Es una transformación civilizatoria que va a modificar absolutamente todo en el planeta prácticamente. Salimos del dogma eclesiástico para pasar a la era de la razón. Aparece un señor Isaac Newton que nos explica la ley de la gravedad, del determinismo científico. Aparece el señor Adam Smith que sienta las bases de un nuevo modelo económico, que es lo que conocemos como capitalismo. Y la transformación va a ser radical, va a ser profunda. Salimos de las monarquías, entramos en las repúblicas, salimos de vivir en las aldeas para vivir en los centros urbanos. ¿Y por qué cuento esto? Porque así como William estaba absolutamente sorprendido y apabullado por toda esta transformación, lo mismo nos está ocurriendo a nosotros. Nosotros somos ese William que está viendo el final o la transformación, sencillamente por obsoleto, de modelos que han sido vigentes durante 300 años de la era industrial, entrando en lo que llamamos la era del conocimiento, la era conceptual, la era de la información. El tema es que nosotros estamos aquí, estamos en ese proceso de transición, viendo cómo modelos económicos, de pensamiento económico, de ordenamiento social, de ordenamiento político, modelos culturales, ya no alcanzan para explicar todo lo que nos está ocurriendo, y estamos siendo de alguna manera invadidos por un futuro que está penetrándonos a partir de todas estas transformaciones que van más allá de lo tecnológico. Estamos en plena revolución industrial, estamos en pleno cambio civilizatorio que tiene muchísimo que ver, tiene muchísima relación con el tema de la economía naranja, la economía creativa. El Instituto McKinsey, el Global Institute, que es especialista en temas de análisis de procesos laborales en todo el mundo, identificó que las profesiones más demandadas al año pasado, el año 2019, no existían hace 10 años atrás. Y plantea que el 85% de las profesiones que se van a requerir para dentro de meros 10 años todavía ni siquiera se han inventado. También plantea que en todo este proceso que tiene que ver con la automatización, con la inteligencia artificial, con el Big Data, etc., van a desaparecer aproximadamente 800 millones de empleos. Así que eso es más o menos una vez y media la población total de la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver esto con las industrias creativas y culturales, con la economía naranja? Bueno, pues tiene todo que ver, porque el mismo McKinsey hizo un ranking de niveles de riesgo que corren todas las profesiones que conocemos, y descubrió o identificó que las que menos riesgo corren son las que requieren de la interacción interpersonal, como los médicos de familia, y las que se sustentan en procesos creativos. Todo lo que hacen entonces las industrias creativas, la economía naranja. Quiere decir que en esta transformación civilizatoria están ocurriendo procesos que ponen de relieve y ponen en valor todo aquello que durante 300 años, como vamos a ver enseguida, no tenía valor económico ni tenía valor productivo, como es todo lo relacionado con la cultura y la creatividad. Todo esto nos lleva entonces a un segundo nivel de análisis que tiene que ver con los cambios en el modelo de pensamiento económico. Estamos pasando en esa transición de una economía sustentada en recursos tangibles a una economía sustentada en activos que son denominados intangibles. Vamos un poco a ver de dónde venimos. Venimos de una lógica de escasez, lo que domina el modelo de pensamiento vigente. De hecho, una de las definiciones de economía es la administración eficiente
de los recursos tangibles que por su condición son escasos y finitos. Es decir, lo que es valioso en este modelo de pensamiento económico, hay poco y se acaba. Esto nos lleva también entonces a cuáles son los valores. ¿Sí? Un aspecto importante es, bueno, ¿por qué creo una empresa? Básicamente para maximizar su beneficio económico. Es lo que me motiva en este modelo de pensamiento económico. Y es digamos, el modelo de éxito en esta sociedad es cuando logro acumular y demostrar que tengo propiedades, que tengo dinero en el banco, que tengo acciones, etcétera. Entonces soy una persona exitosa. Es decir, la acumulación de bienes tangibles o su representación en dinero me hace en este modelo económico una persona exitosa. ¿Qué pasa con la cultura en todo esto? Bueno, pues esto lo define Adam Smith en el capítulo 3 de su Biblia de la economía, que es La riqueza de las naciones, ¿verdad? En ese libro, en el capítulo 3, define la diferencia entre lo que es el trabajo productivo del trabajo improductivo. Y lo dice literalmente con estas palabras. El trabajo productivo es el que genera bienes tangibles que tienen valor de cambio, valor de mercado. Todo aquello que no genere bienes tangibles son importantes, es importante, pero es improductivo, no tiene valor económico, no tiene valor productivo. Y lo describe con estas palabras. Los músicos, los bailarines, los cantantes, etcétera, no genera valor productivo a la sociedad, no genera valor a la economía, por lo tanto es trabajo improductivo. Esa verdad, esa máxima se ha instalado como una verdad que ha dominado y ha determinado la relación entre la cultura y la economía durante 300 años. Afortunadamente, para nosotros, los que trabajamos en el campo de la cultura, esto está transformándose justamente a partir de todas estas procesos evolutivos que estamos viendo, esta transformación civilizatoria, en donde vamos pasando lentamente a una lógica de abundancia. ¿Por qué lógica de abundancia? Porque los activos que están moviendo la economía en estos momentos se sustentan en la creatividad, la innovación, el conocimiento, la gestión del conocimiento y por supuesto la cultura, que tienen como características en común justamente ser infinitos y ser abundantes. El conocimiento es infinito y abundante, la cultura es infinita y abundante, la creatividad lo mismo. Entonces estamos pasando a nuevos paradigmas productivos, a nuevos paradigmas de vinculación inclusive, que enseguida vamos a ver cómo ha afectado el COVID todo este proceso. Pero este es un proceso que ya se viene gestando, ¿sí? Donde, por ejemplo, Manuel Castells, uno de los principales teóricos de lo que llamamos la era del conocimiento, la sociedad del conocimiento, plantea, y esto es muy importante, que en este nuevo configuración social, productiva, económica, la fuente de la productividad se encuentra en tres elementos: la generación de conocimiento, el procesamiento de la información que surge y la derivación en bienes, servicios, productos, etc., y la comunicación simbólica. ¿Sí? Él habla de economía, él es economista, pero fíjense que justamente esas tres acciones, esos tres elementos, son los que definen la actividad cultural: la generación de conocimiento, el tratamiento, el procesamiento de la información y la comunicación simbólica. Quiere decir que por primera vez en 300 años y tal vez más, cultura y economía tienen un lenguaje en común, que es lo que estamos llamando justamente economía naranja o economía creativa. Entonces, yo les pido que no me crean, ¿sí? A pesar de ser argentino y que mi ego puede sufrir mucho al decir esto, pero no me crean lo que estoy diciendo, ¿sí? No me crean que creatividad y cultura son los nuevos activos económicos, pero fíjense, las empresas que lideran en estos momentos los procesos económicos son justamente empresas, como vemos en pantalla, que basan sus modelos de negocio en la gestión de la economía, del conocimiento, en la gestión de la creatividad y sobre todo en la gestión de la innovación. Es decir, sustentan sus modelos de producción en estos activos intangibles. Si ustedes piensan que Starbucks vende café y eso es lo que lo hace, digamos, famoso y líder en su marca, pues estamos equivocados. Starbucks no vende café. Yo no voy a Starbucks por el café porque además no es el mejor café. Voy por la experiencia, voy por la comodidad, voy a pagar hasta 3 veces más que en una cafetería porque me están dando
una innovación en la forma de tomar café. Y lo mismo ocurre, que inclusive ni siquiera es necesario que sean intangibles, como venimos hablando. Por ejemplo, 3M es una empresa que ya tiene más de 100 años, sigue siendo líder en patentes y basa toda su estructura, todo su modelo de negocio desde hace 100 años en la gestión del conocimiento. Quiere decir que esta transformación civilizatoria está generando oportunidades y es lo que de alguna manera, a mi juicio, es lo que está generando que todo esto que llamamos economía naranja, economía creativa, empiece a ocupar el lugar que está ocupando, como en Colombia es evidente al ya contar con una ley de economía naranja. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía naranja o economía creativa? Y en este sentido es importante señalar que, digamos, los especialistas, los organismos internacionales, la academia, no se ha puesto totalmente de acuerdo en qué es esto de la economía naranja. Por lo cual, uno tiene la posibilidad de arriesgar ideas, arriesgar modelos, que creo importante generar definiciones para poder justamente seguir el debate y generar marcos conceptuales que nos ayuden a entender cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades. Tomemos la economía, pero ya la economía en su dimensión de ordenadora y organizadora de los procesos productivos y los recursos, e integrémoslo con tecnologías y con técnicas que pueden ser ancestrales, como puede ser el palo de amasar maíz, como puede ser lo último de lo digital. Unimos estos dos elementos para generar algo que es el desarrollo sostenible en territorio. Es decir, lo que queremos es beneficiar los territorios desde una perspectiva ODS, de una perspectiva de desarrollo sostenible, pero, y aquí viene una primera gran diferencia con los modelos de desarrollo habituales. Para hacerlo vamos a utilizar activos intangibles fundamentalmente. Vamos a pensar modelos de desarrollo que se sustenten en la cultura, en la creatividad, en la innovación, en la gestión de conocimiento, en el patrimonio intangible. Por supuesto que también vamos a usar activos tangibles, pero les doy un ejemplo. En esta línea de pensamiento quiero montar una editorial. Puedo hacerlo a la usanza tradicional, libros en papel, encuadernado, es decir, el libro físico, que me va a permitir a mí generar desarrollo sostenible basado en activos tangibles. Pero hoy también puedo pensar en una editorial absolutamente digital, ¿sí? En donde puedo hacer todo el proceso de desarrollo sostenible en territorio, digamos, publicando libros, pero que esos libros sean absolutamente digitales. Y no estoy usando recursos tangibles o activos tangibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a producir en este modelo de desarrollo? Básicamente 4 elementos. Y aquí viene una enorme diferencia con los modelos de pensamiento económico tradicional. Voy a producir bienes, bueno, por ejemplo, libros. Voy a producir servicios, por ejemplo, gestión de proyectos. Voy a producir contenido, por ejemplo, el argumento de un guión de cine. Y voy a producir experiencias, ¿sí? Un festival de música es una experiencia. Un recorrido, un tour cultural es una experiencia. ¿En qué se diferencia entonces este modelo de desarrollo basado en activos intangibles de uno, digamos, tradicional? Pensemos ahora lo siguiente. Soy fabricante de sillas. Ahora me visto de fabricante de sillas, voy a producir sillas. El solo hecho de pensar en la silla ya le adjudica a ese producto un valor de uso, ¿verdad? Porque todos necesitamos sillas en nuestra casa para sentarnos. Quiere decir que eso que produzco ya tiene un valor de uso, nace con valor de uso, por lo cual va a tener un valor de mercado, ¿sí? Entonces ahí empieza todo el proceso, digamos, económico tradicional, ¿sí? Genero un bien que tiene valor de uso, puedo hacerlo más bonito, puedo darle diseño, puedo usar mejores materiales, puedo ponerle una marca de diseño, etcétera, lo cual va a variar su valor económico, pero el principio rige el mismo. A partir del valor de uso, voy a generar valor de cambio, voy a generar valor de mercado y empieza todo el proceso productivo, oferta, demanda, etc. Ahora yo les pregunto, pensemos en Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo. Cuando él pone el punto final a su manuscrito de 100 años de soledad, en ese momento, ¿qué valor de uso tiene lo que él ha producido? ¿Sí? La respuesta es muy simple, no tiene valor de uso.
Él no crea 100 años de soledad con un fin utilitario, ¿sí? Obedece a otras categorías de satisfacción de otras necesidades humanas que, bueno, digamos que dentro de la economía, del modelo de pensamiento económico tradicional, no están consideradas como categorías relevantes, por lo menos no lo suficiente. ¿Qué ocurre entonces para que esa producción literaria, ese acto creativo que se hace García Márquez, pueda generar este hecho, por ejemplo, que 30, 40 años más tarde, ese mismo manuscrito que fue a España, que volvió de España, que fue a Argentina en parte, y recién ahí empieza a darse a conocer, ¿qué hace? Que ese mismo papel, ahora 40 años más tarde, amarillento, gastado, etc., salga a subasta con una base de $500.000, de $500.000. ¿Qué es lo que ocurrió en el medio? Bueno, ocurre el proceso por el cual se genera valor dentro del campo de las industrias creativas y culturales. Es el proceso de circulación de la obra. Entonces tenemos un primer actor que es el que genera el acto creativo, que en ese momento de la producción, cuando termina la obra, no tiene valor de cambio, no tiene valor de uso, porque no se concibe como tal. Aparece entonces un segundo actor, que es el que va a tomar este acto creativo y lo va a hacer circular, que es en este caso el editor. Pero aparece un tercer actor, que es el más importante de todos, probablemente, que es el público, es el lector, que es quien va a hacer que ese acto creativo se convierta de manera casi alquímica en un bien con valor de cambio, ¿sí? Esa transformación es lo que llamamos el valor simbólico. Lo que hace ese proceso casi alquímico de transformación de un acto creativo en un bien cultural, con valor de mercado, con valor de cambio, es esa circulación, esa interacción entre todos estos actos. Y esto es fundamental para entender cómo operan los procesos emprendedores dentro del campo de las industrias creativas. ¿Qué es lo que hace la librería? ¿Qué es lo que hace el editor? ¿Qué hace la galería de arte? ¿Cuál es la función del Estado en todo esto? Que enseguida lo vamos a ver. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, generar modelos de negocio que, a diferencia de los modelos tradicionales que tienen como, digamos, máxima la maximización del beneficio económico, ahora lo que generamos son múltiples beneficios. No solo el económico, generamos beneficios culturales, patrimoniales, estéticos, literarios, emocionales, históricos, etc. Es decir, que cada uno de estos elementos, bienes, servicios, contenidos o experiencias, está cargado de un conjunto de valores que generan múltiples beneficios de manera simultánea. Nos pasa con las películas, nos pasa con la música, nos pasa con las comidas tradicionales, nos pasa con los videojuegos. Es decir, son múltiples los beneficios que se generan, que no van solamente a, como decía antes, beneficiar económicamente a un dueño, sino que van a satisfacer necesidades humanas fundamentales que no son las mismas que plantea Maslow en su pirámide, sino que tienen que ver con la identidad, tienen que ver con la pertenencia, tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con bueno, una serie de necesidades fundamentales que las describe muy bien el economista chileno Manfred Max Miff en su modelo de desarrollo a escala humana, ¿sí? Entonces vemos que la forma de crear valor y la forma de crear bienes y servicios, etcétera, que pueden generar y pueden activar y reactivar la economía, tiene características completamente diferentes de si yo soy un fabricante de sillas y lo que hago es vender sillas sin desmerecer al fabricante de sillas. Cuando tenemos esta constelación que vemos en pantalla, donde activos intangibles generan bienes y desarrollamos modelos de negocio, entonces ahí podemos hablar de economía naranja, ahí podemos hablar de economía creativa. ¿Cómo se operativiza todo esto? ¿Qué es lo que hay en el corazón de la economía creativa? Bueno, las industrias creativas, las industrias naranjas, las industrias culturales, que a su vez están pobladas en un 90% por micro, pequeñas y medianas empresas que llevan adelante todos estos procesos y que son liderados por emprendedores, que luego, bueno, serán empresarios, etc. Si podemos ponernos de acuerdo en este esquema de análisis, podemos empezar a entender entonces, primero, en qué orden, en qué dirección tenemos que orientar los desarrollos
digamos, los apoyos estatales, cómo podemos formar emprendedores para que puedan activar y reactivar la economía en todos estos procesos. Bien, para cerrar este capítulo termino con una frase del escritor irlandés George Bernard Shaw, que dice: si yo tengo una manzana y Paola tiene una manzana y pudiéramos intercambiar las manzanas, pues Paola tendría una manzana y yo tendría una manzana, ¿verdad? Con la premisa de que si no nos comemos las manzanas en un determinado tiempo, esa manzana se pudre y no tenemos más manzanas. ¿Sí? Es la lógica de la escasez, la lógica del activo tangible. Ahora bien, si yo tengo una idea, resulta que Paola tiene otra idea y las intercambiamos, al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene dos ideas que no se van a pudrir, que no se van a degradar, y que además de esas dos ideas van a surgir 4, y de las 4 pueden salir 8, y así exponencialmente. Creo que esta frase maravillosa de George Bernard Shaw de alguna manera sintetiza esta transición entre un modelo de pensamiento económico y lo que damos en llamar la economía creativa o economía naranja. Bien, pasemos entonces a un elemento que está haciendo mucho ruido en estos momentos en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, que creo que es fundamental incorporarlo ahora porque es lo que me va a dar pie a las claves de reactivación que vamos a ver hacia el final, que es lo digital. Lo digital, que obviamente ya empieza a impactar no con el COVID, sino ya desde bastante antes, lo que está haciendo es creando nuevas narrativas culturales, nuevos saberes, nuevos objetos, nuevos imaginarios, nuevas relaciones sociales. ¿Sí? Y todo esto se va a agudizar ahora, desde marzo 2020, cuando irrumpe la pandemia, nos confina a todos y nos hace ver que a través de lo digital es por donde podemos canalizar lo que es posible de lo productivo, lo que es posible de lo cultural, de lo que es posible de las relaciones interpersonales. Es decir, que de alguna manera el proceso que ya se venía gestando y al cual había mucha resistencia, por ejemplo, en el sistema educativo. A ver, personalmente trabajo en educación a distancia desde el año 1999, que empiezo ya a dar clases a distancia. Pero el sistema educativo se resiste por múltiples causas y sin embargo de un día para el otro debe transformarse como lo estamos viendo en este momento. ¿Qué significa esto y qué impacto tiene esto en la temática que nos atañe? Miremos algunos números de lo que ocurría a enero de 2020, que seguramente ahora ya se ha disparado esto. A enero de 2020, el 60% prácticamente de la población mundial, de los casi 8.000 millones que somos, estaba conectado diariamente a Internet. Y 4.500 millones de personas se conectan a diario. Hay un incremento anual del 7%, es decir, 300 millones de personas se suman a esta plataforma. Y ya en enero de 2020 dedicamos casi 7 horas diarias al uso de Internet. Imagínense lo que es ahora. Es decir, que no podemos pensar la reactivación económica, no podemos pensar cómo sigue toda esta historia si no incluimos ahora la dimensión y entendemos cuál es la funcionalidad de lo digital justamente para aprovecharlo. Yo en estos momentos estoy haciendo un estudio para el Ministerio de Cultura de Panamá con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos entrevistando en profundidad a un conjunto de emprendedores de las industrias creativas en Panamá y en absolutamente todos los casos el impacto ha sido feroz, o sea, han tenido que cerrar, pero en todos los casos que hubo reactivación, que hubo transformación, toda la transformación pasa por lo digital, en todos los casos, ya sea que se dedica a la producción de repostería artesanal. Bueno, pues la función que cumple el uso de los medios como Internet, como Instagram, etcétera, ha sido vital para mantener y para poder seguir viviendo. Es decir, que la dimensión de lo digital es absolutamente transversal en todo. Pero, ¿cómo nos vinculamos con lo digital? Probablemente hasta hace 5, 6, 8 años atrás, nosotros éramos esta persona, corriendo atrás de la tecnología, de la nueva Mac, de la nueva Windows. Ahora eso ya ha cambiado. Ahora ya no somos más individuos corriendo detrás de la tecnología, sino que ahora somos nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Desde el momento que tengo este aparato en mi bolsillo,
Ya dejé de ser un individuo para pasar a ser un nodo dentro de redes, lo cual condiciona mi comportamiento, condiciona mi funcionalidad social, mi funcionalidad productiva, mi funcionalidad afectiva. ¿Qué hubiera sido de todos nosotros si no hubiéramos tenido internet en este confinamiento y no hubiéramos podido conectarnos con nuestras familias a través de internet, etcétera? Es decir, que tanto desde lo emocional, desde lo productivo, desde lo intelectual, desde lo creativo, estamos absolutamente atravesados por lo digital, siendo nodos dentro de redes, lo cual configura nuevos paradigmas de vinculación, tiempo, espacio, se están transformando. Es decir, que esa transición desde la era industrial hacia esta nueva era, que todavía ni siquiera sabemos qué es, está ocurriendo a pasos acelerados, y lo que ha hecho el COVID, más allá de, digamos, el desastre humanitario, las muertes, las enfermedades, las secuelas, el desastre económico, lo que ha hecho es acelerar todos estos procesos. Lo mismo ocurre con nuestras organizaciones, ¿sí? Una organización, llámese Estado, llámese empresa, llámese universidad, hasta que empieza a configurarse todo esto, no hace de esto mucho tiempo, era una unidad aislada del entorno con un grupo de personas compartiendo misión, visión, objetivos, metas, conectadas al universo a través de dos cablecitos, cable de teléfono y el cable de internet. Bien, lo mismo que ocurrió con nosotros ocurre hoy con las organizaciones. Ya no son unidades aisladas, sino que son nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Y si entendemos esto, es desde ahí donde podemos y debemos pensar todos los procesos de reactivación, que es lo que justamente los emprendedores que estoy entrevistando están planteando. Yo ahora trabajo en red, ya ahora lo mío ya no es mi taller, mi cocina, sino que yo ahora soy parte de redes con las cuales interactúo, y eso me permite sobrevivir. Y si no, veamos el caso de los managers musicales. Los managers musicales, si no manejan esta complejidad de redes, desde lo básico, Facebook, Instagram, etc., hasta redes para compartir, redes para vender, redes para promover conciertos, redes para medir resultados, redes para interactuar y generar contenido, redes para que se nos encuentren, ese manager no está haciendo bien su trabajo. Y esto aplica a prácticamente todas las profesiones, donde además esta tecnología que estamos viendo en pantalla está avanzando a pasos agigantados, lo que llamamos el blockchain, que está empezando a ocupar dentro de lo que son la economía naranja, las industrias culturales y creativas, está empezando a posicionarse como un ámbito que puede ofrecer a los trabajadores y a los creadores del sector soluciones hasta ahora impensables. Contratos inteligentes que disparan cláusulas de manera automática, transparencia entre las partes, la posibilidad de precios dinámicos, precios que vayan modificándose, la posibilidad de hacer micromonetización y muchísimo más. Y de hecho hay ya varias plataformas que están operando con blockchain, con criptomonedas, etcétera. Por ejemplo, Liberate es una plataforma de encuentro entre productores y artistas que se mueve con principios de blockchain. La posibilidad de generar mi propio sistema económico, ¿sí? Porque esto lo que hace es la posibilidad de crear mi propia moneda, mi propio sistema de monetización. Kodak, seguramente los mayores entre nosotros nos acordamos del monopolio que fue de la fotografía Kodak, que de pronto, con la llegada justamente de lo digital, no supo adaptarse, a pesar de haber sido el que inventó la cámara digital, no pudo adaptarse. Está regresando ahora con Kodak One. ¿Qué es Kodak One? Un servicio a fotógrafos, obviamente profesionales, que el fotógrafo ve su creación utilizada por todo Internet y no tiene modo físico, legal, de hacer que se le paguen las regalías que le corresponden. ¿Qué hace Kodak One? Bueno, utiliza toda esta tecnología de blockchain para rastrear por todo Internet quién está utilizando esa fotografía en particular, con procesos de crawling, con procesos de reconocimiento de imágenes, y llega al que la está usando exigiéndole el pago de los derechos autorales que le corresponden al autor. Y a través de contratos inteligentes, una vez que se produce el pago, automáticamente el fotógrafo recibe
su recompensa económica. Es decir, que estamos frente a transformaciones que van a impactar, están ya impactando. Por ejemplo, Singular DTV y Flixo son especies de Netflix con una digamos, catálogo muy importante ya de creadores cinematográficos independientes, pero que tienen esta condición de que las regalías van directamente al creador y a todos los que participan de esos contratos inteligentes. Los actores, los directores, escenógrafos, etc., reciben de manera automática sus pagos a través de contratos inteligentes. Flixo hace lo mismo, es una empresa argentina. Bien, para entender todo esto también, y hablando de redes, hablando de cómo operan todos estos ecosistemas, ¿sí? Que son ecosistemas inteligentes que se van moviendo, pensemos, voy a ilustrarlo con este ejercicio. Imaginemos en una ciudad como puede ser Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Nueva York, París, un escenario dentro de un teatro. En ese escenario, el próximo fin de semana se van a presentar artistas, cantantes, bailarines, lo que sea. Pensemos en los flujos económicos en primera instancia, ¿sí? ¿Quién se va a beneficiar con esa presentación? Bueno, obviamente los artistas que están sobre el escenario, el productor, el manager, los patrocinantes, derechos autorales, etc. Es decir, por el hecho de que hay un artista sobre el escenario y se genera todo este movimiento, toda esta gente percibe beneficios económicos. Salgamos del escenario, vamos a la sala del teatro. El dueño de la sala, todo el equipo que trabaja ahí, escenógrafos, vestuaristas, maquilladoras, técnico de iluminación, técnico de sonido, seguridad, boletería, mantenimiento, limpieza, merchandising, si hay un bar, la comida, todos estos van a percibir sus beneficios económicos porque el fin de semana hay artistas. Vamos un poquito más lejos. ¿Qué pasa antes, durante y después de la actuación? Antes, pensemos en todo lo que es la comunicación. Diseñadores gráficos, periodistas, medios de comunicación, community managers, diseñadores de web, etcétera, etcétera. Es decir, que por el hecho de que hay un artista en el escenario, hay toda una industria que se beneficia y que va a recibir sus beneficios económicos. ¿Qué pasa durante? Bueno, pensemos solamente en el transporte público, taxis, Uber, etcétera, que se benefician porque la gente va al teatro a ver a esos artistas. ¿Qué pasa después? Termina la función, ¿qué hacemos? Nos vamos, ya estoy escuchando, vamos a comer algo, vamos a tomar algo, la gastronomía se ve directamente impactada porque hubieron artistas actuando ese sábado, ese viernes a la noche. Vamos más lejos todavía. Una pareja joven que tiene niños pequeños contrata a una nana porque van a ir al teatro esa noche. La nana se beneficia. Por la tarde la muchacha se va a un salón de belleza porque se quiere poner bonita para ir al teatro. El señor se va a la tienda de ropa, se compra una nueva camisa, un nuevo pantalón porque quiere estar guapo. Y todo esto, el motivo es ir al teatro. No hay otro motivo. Es decir, que si eliminamos de la ecuación el artista, todo esto se desmorona. No quiere decir que el restaurante deje de vender ni que la tienda de ropa, pero hay una vinculación directa, un incentivo directo entre el hecho cultural y todo este movimiento que por supuesto es mucho más grande. No olvidemos que además, detrás de cada una de estas industrias, hay proveedores que se benefician. Es el que vende los tomates y las zanahorias a la gastronomía, el que vende la ropa, el que vende la tinta. Es decir, que el solo hecho de poner un artista sobre un escenario está generando este ecosistema productivo. Y atención, porque hay un actor central con el cual tenemos que debatir muy seriamente, que es el Estado. Porque fíjese, el Estado percibe, recauda impuestos de todas estas actividades, ¿sí? Y de hecho hay estudios realizados, por ejemplo, el Festival de Cine de San Sebastián en el País Vasco, en España, hizo un estudio y dijo, a ver, el Estado aporta, por ejemplo, no recuerdo en qué año, 4 millones de euros como subsidio. Perfecto. El festival costaba, supongamos, 10 millones de euros, el Estado puso 4 millones en concepto de subsidio. Cuando se hizo el análisis de todo este impacto microeconómico, quiénes se beneficiaron, etc., el festival que costó 10 millones de euros generó en la zona
más de 75 millones de euros de beneficios para todo este ecosistema, hotelería, transporte, restaurante, merchandising, etc. Pero, tal vez lo más importante, es que el Estado, de esos 4 millones de euros que invirtió, que, digamos, que subsidió, percibió de manera indirecta 4,8 millones de euros. Es decir, no solo que recuperó los 4 millones de subsidios, sino que además tuvo una ganancia que no volvió al sector de la cultura. ¿Sí? Y estas trazabilidades microeconómicas son las que en realidad tenemos que hacer en este momento para entender que la cultura, la economía creativa, la economía naranja, es tal vez uno de los dinamizadores económicos más importantes que existen, que en este momento está absolutamente parado en bancarrota, como sabemos. Pero esto, bueno, va a volver a dinamizarse, en algún momento volveremos a las salas, pero estas reflexiones son fundamentales para entender, primero, que el paradigma, digamos, economicista lo que hace es la lectura que acabo de hacer, la lectura de los flujos económicos, quién gana, quién pierde, etc. Pero el paradigma desde la economía creativa, la economía naranja, nos añade, como decía antes, que los beneficios son mucho más que solo económicos, porque aquí se generan beneficios sociales, beneficios culturales, beneficios estéticos, patrimoniales, que tienen, como hemos visto, valor de activos. ¿Sí? Y además, tomemos una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Buenos Aires, y multipliquemos este movimiento. Aquí estamos analizando una sola sala de teatro. Multiplíquela usted por la cantidad de salas de teatro, de cines, de galerías de arte, de espacios de actividad cultural, de bibliotecas, etc. ¿Cómo se traduce eso entonces en movimientos económicos? Además del valor agregado en términos culturales y sociales. Sabemos que las ciudades que mayor actividad cultural tienen son las sociedades en donde mejor calidad de vida hay. Quiere decir que hay una relación directa, evidente, entre todos estos elementos. Entonces, no podemos dejar de pensar la economía creativa si no es desde esta perspectiva para poder pensar en temas de reactivación. Y les muestro un ejercicio que hice en algún momento para mi doctorado. Lo que estamos viendo en pantalla es el ecosistema productivo de una sola obra de teatro, que obviamente esto ocurre en el tiempo en diversos momentos. Pero fíjense la cantidad de actores que se ven involucrados y se ven beneficiados por el hecho de que hay un productor en el medio, ¿sí? El emprendedor que es el que va a poner en movimiento todo esto, y cómo se va, digamos, generando todas estas interacciones entre todos los diversos actores, en donde cada uno de ellos resulta beneficiado económicamente desde el lugar de la sostenibilidad, desde el lugar de lo cultural, de lo patrimonial, etc. Entonces, ya para ir acercándome hacia el final, pensándolo también desde el lugar del Estado, que es el contexto en el que estamos, cuando pensamos en reactivación, y cómo generamos la reactivación económica en clave naranja, como es el título de este maravilloso curso, en el contexto del COVID. ¿Sí? Yo creo que si tenemos que pensar en cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar en este contexto de tanta incertidumbre, justamente, entender a la incertidumbre. Entender que la incertidumbre es el grado de desconocimiento que tenemos de situación futura, que es lo que nos pasa en este momento a todos los seres humanos. No sabemos qué va a pasar, cuándo se acaba este tema del COVID. Por lo tanto, tenemos que desarrollar habilidades de gestión con criterio de incertidumbre. Y la incertidumbre, entre otros elementos, se gestiona con innovación. Es decir, frente a lo desconocido, lo que hacemos es innovar, es crear nuevas soluciones, sencillamente porque lo que queda claro es que los modelos de resolución de problemas, de desafíos que conocemos del pasado, no nos sirven para las nuevas situaciones. Es decir, que tenemos que innovar, tenemos que generar. Entonces, son dos ejes fundamentales que son fundamentales para la gestión de la reactivación, la gestión de la incertidumbre y la gestión de la innovación. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo activamos la innovación? Bueno, básicamente, cuando hay demasiados factores desconocidos, como es este momento, cuando el pasado no nos está dando información válida para poder resolver los problemas que tenemos hoy, cuando
vivimos en un mar de incertidumbre, no hay certeza. Cuando las soluciones que teníamos ya no nos sirven, como en este caso con el COVID, no tenemos solución todavía, no sabemos ni siquiera por dónde empezar, y el factor humano es central, como es el caso de lo que nos atañe a todos nosotros. Entonces, ¿qué significa innovar? Fundamentalmente, innovar es liderar hacia lo desconocido. ¿Sí? Eso da mucho miedito, ¿sí? Porque los seres humanos no estamos formados ni estamos preparados para lo desconocido, para la incertidumbre. Pero tenemos muchísimas herramientas hoy que nos permiten liderar hacia lo desconocido, que tienen que ver con cambios también en los modelos de intervención, que tienen que ver con la exploración, tiene que ver con procesos de descubrimiento, mucho más intuitivos, mucho más, de nuevo, exploratorios, menos planificados. ¿Sí? Toda nuestra estructura digamos, de generación de certidumbre, toda nuestra estructura de generación de riqueza, se basa en la planificación. Pero ¿qué pasa cuando lo que planificamos no se puede cumplir? No sabemos cuáles son las variables a futuro. Bueno, pues entonces aparece la innovación con muchísima fuerza, los procesos exploratorios. Y para eso tenemos herramientas. ¿Sí? Esta es la manera tradicional en que nosotros generamos soluciones. ¿Sí? Se basa en, por empezar, el equipo de trabajo, entendemos la problemática, hacemos diagnósticos, generamos un plan de desarrollo. Desarrollamos soluciones. ¿Sí? Vamos a implementarlas, hacemos algunos testeos y las implementamos, y recién ahí aparece el usuario final, en este caso el ciudadano. ¿Sí? Es la forma en que tradicionalmente trabajamos. Pero ¿qué pasa si no incluimos la experiencia del usuario, la experiencia del ciudadano, en este mismo momento, en el momento del concepto, en el momento del plan de desarrollo? Pues pasa lo siguiente. Pasa que un magnífico arquitecto diseña esta ruta, pero el usuario prefiere la lógica, la distancia más corta entre los puntos de la línea recta. ¿Sí? Si el arquitecto hubiera tomado en cuenta la experiencia del usuario, se hubiera ahorrado un montón de dinero, ¿verdad? Porque obviamente la ruta que elige el usuario es mucho más económica. Pero también ocurre lo siguiente: cuando Heinz observa qué pasa con su ketchup, ¿sí? Llega a esta conclusión. El problema que todos compartimos, ¿verdad? La vieja botella de ketchup que terminaba bañándonos en ketchup. ¿Qué hizo Heinz? Bueno, pues analizó el comportamiento, la experiencia del usuario. ¿Y qué hizo? Bueno, pues innovó, rediseñó algo tan simple como el packaging del ketchup, generando esta solución genial del frasco invertido, que requirió obviamente un rediseño, pero sobre todo requirió la comprensión de la experiencia del usuario. Para eso entonces tenemos diversas herramientas, diversos abordajes, que uno de esos es el Design Thinking. Yo acabo de hacer una capacitación aquí para el Ministerio de Cultura de Panamá, para los directores nacionales, donde justamente analizamos y llevamos adelante procesos para poder incorporar la experiencia del ciudadano, tratando sobre todo de entender qué le pasa, qué siente, cómo interactúa, cuál es su experiencia, cuál es su expectativa, para a partir de ahí empezar con mucha creatividad a generar ideas que vayan a derivar en soluciones innovadoras que vamos a ir probando y finalmente implementando. Es decir, que ya contamos con toda una batería de procedimientos, de metodologías que nos permiten abordar esa incertidumbre, que nos permiten llegar a una reactivación económica desde esta perspectiva de la innovación. Y llevado entonces al Estado, la pregunta, y ya con esto voy terminando, es ¿por qué hay que innovar en el Estado? Bueno, fundamentalmente porque, entre otras, hay crisis de confianza, lo estamos viendo en estos momentos. Es necesario reconfigurar esa relación entre ciudadanía y los estamentos públicos. Es necesario abordar problemas públicos de altísima complejidad que no pueden ser resueltos desde un solo partido, de un solo actor. Es necesario la integración, ¿sí? Manejar las problemáticas con enfoques sistémicos, con enfoques integrales. Enseguida voy a poner un ejemplo ya para terminar. Entonces, ¿cómo impulsamos un Estado que sea innovador, que sea resiliente, que dinamice? Bueno, a partir de procesos de integración de institucionalidades
que trabajen de manera colaborativa, incluyendo obviamente a la sociedad civil. Entonces, ¿qué significa innovar desde el sector público? Básicamente generar valor público a partir de la innovación pública, ¿sí? Que agregue valor y que resuelva la problemática de la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, básicamente cambiando la manera en que el Estado se vincula con la ciudadanía a través de toda su maquinaria, de todos sus servicios públicos. Dado que las necesidades que tienen las personas requieren de servicios y políticas con una mirada integral y sistémica. ¿Dónde ocurren las desconexiones? Fundamentalmente en el momento que nos encontramos con la realidad concreta, ¿sí? Cuando esos planes que fueron desarrollados, esas soluciones que se desarrollaron desde las oficinas públicas, etc., van a implementarse y al no haber integrado completamente en los procesos de diseño la experiencia del ciudadano, entonces ahí es donde se generan las brechas y las dificultades. El ciudadano en el centro del diseño de las políticas públicas aplicado al espacio de lo real, de lo concreto, ¿sí? El ciudadano en el centro de las redes, en el centro de las interacciones, en el centro de lo sistémico para generar soluciones innovadoras, ¿sí? Diseñando nuevos servicios, nuevas propuestas, capacitando a los funcionarios, como estamos haciendo en este momento, para crear ecosistemas dinámicos que además puedan ir evolucionando acorde a cómo van cambiando diariamente las realidades, ¿sí? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, básicamente, como decía recién, poniendo el foco en la ciudadanía, generando espacios de co-creación, generando procesos de colaboración genuinos, donde se integren las múltiples miradas, las múltiples disciplinas, y generando procesos exploratorios, ¿sí? Nadie tiene la certeza de nada en este momento. Lo único que podemos hacer es, en esta estructura de co-creación, de colaboración, generar soluciones, prototiparlas y experimentarlas, y sobre eso ir generando la innovación. Termino con un ejemplo ocurrido durante el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, en donde se hizo justamente la experimentación de cómo podría aplicarse todo eso, un proyecto demostrativo en salud, buscando generar un proceso de innovación a partir de involucrar al ciudadano desde el momento del inicio de la búsqueda, entendiendo el problema desde la perspectiva del ciudadano y co-creando soluciones con la ciudadanía. Esto llevó a la integración interinstitucional del Ministerio de Salud, los gobiernos locales, los servicios tanto públicos como privados, generando diversos proyectos que durante 2015 empezaron a implementarse, y eso derivó para el sector público en un programa de gestión de la innovación que llevó a capacitaciones, llevó a talleres, que llevó a generar líneas bases, a partir de la creación de una cultura innovadora, y resultó en soluciones concretas co-creadas con la ciudadanía. Concursos de soluciones donde la familia participaba, el involucramiento de las universidades en la generación y la implementación, la medición de los resultados, el síntesis, ¿sí? El paso de la era industrial, y con esto ya termino, el paso de la era industrial a la era del conocimiento lo que está trayendo es una transformación civilizatoria radical, donde pasamos desde la perspectiva de lo económico, de la lógica de la escasez a la lógica de la abundancia. Todo esto crea las condiciones para que florezca justamente la economía creativa, la economía naranja, las industrias creativas, por las condiciones que hemos visto, una economía basada en activos intangibles. Entender que los procesos de creación de valor dentro de lo que es la economía naranja, economía creativa, tiene características propias y diferentes a cómo opera el fabricante de sillas, el tambo que genera la leche, o el fabricante automotor, o el mundo de la finanza. Y es importante entender esos procesos de creación de valor, en donde lo digital además es absolutamente transversal y se convierte prácticamente en nuestro modo de vida, y entender que es en estos ecosistemas donde se genera esta alquimia de conversión del acto creativo a el bien con valor de cambio,
qué es lo que genera la reactivación y genera los procesos económicos, que no se limitan solo a lo económico, sino que se genera valor cultural, patrimonial, histórico, etcétera. Y lo que necesitamos es fundamentalmente aprender a gestionar la incertidumbre, aprender a gestionar la innovación aplicado al campo de la gestión. Bien, con esto entonces concluyo mi presentación y creo que damos espacio a preguntas. Voy a salirme de la presentación. Bueno, muchas gracias Gerardo por tan interesante conferencia sobre todos los conceptos y teorías que nos has compartido el día de hoy. Realmente pues ha sido de gran interés para todos el recorrido histórico que nos presentaste desde la era agrícola, la industrial hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy, esta era del conocimiento y en especial pues la relación entre la cultura y la economía que como dijiste pues dará origen a la economía naranja, este concepto pues que está y seguirá en disputa. Considero que tu presentación pues detallada de los aportes y beneficios que trae consigo la economía naranja, sus actores, sus ecosistemas, fue muy interesante, fue muy fácil de entender desde la perspectiva que presentaste. Muy importante también en estos momentos de incertidumbre tu propuesta de innovar y de crear nuevos modelos pues que atiendan los desafíos del momento a partir de la gestión de la incertidumbre y la gestión de la innovación y de la creatividad. Tenemos en estos momentos una audiencia de 580 personas. Entonces, si te parece, Gerardo, vamos entonces a revisar algunas preguntas que yo he estado recogiendo de nuestro público. Bien. Vamos con la primera. Gracias, Paola, por esta magistral síntesis. Y por supuesto, vayamos a las preguntas. Listo, entonces el concepto de la economía naranja pues aún es considerado lejano a la realidad y contextos de nuestros territorios. Tú mencionabas que cuando uno tiene una idea, ya su idea tiene un valor de uso y por consiguiente un valor de mercado. ¿Qué consejos podría darles a todos los que nos están escuchando desde los municipios de Colombia para que se sientan involucrados con la economía naranja, para que vean en la economía naranja una posibilidad de desarrollo social y económico y no un concepto lejano relacionado con las industrias culturales y creativas? Bien, reitero este concepto. Tener una idea no significa que ya tenga valor de uso. Para que esa idea se convierta en un elemento que tenga valor de uso, debe ocurrir todo este proceso de transformación de la idea a través de la circulación, a través de los ecosistemas donde va a ir, digamos, cobrando cuerpo y va a ir tomando forma hasta convertirse en un producto, en un servicio, en una experiencia o en un contenido. ¿Sí? Ese proceso de conversión de la idea en todos estos elementos que sí van a tener valor de mercado, pueden tener valor de mercado, es el proceso que deben llevar a cabo los actores involucrados, los municipios, los emprendedores, los mismos creadores. Y creo que uno de los temas que más resaltan los estudios que estamos haciendo hasta ahora es que las personas que pertenecen a este sector, ¿sí?, de la economía creativa, de la economía naranja, muchas veces no tienen conciencia que pertenecen a este sector. Yo soy artista plástico, yo soy diseñador gráfico, yo soy bailarín, cantante, y todavía no me identifico como parte de una industria, como parte de un colectivo que, como mostraba recién, genera múltiples beneficios con su solo accionar, ¿sí? Entonces, pienso que una de las principales funciones que tienen los municipios en estos momentos es poder generar la sensibilización, la conciencia de los actores que están en su municipio, que están trabajando dentro de lo que llamamos las economías naranjas, de su relevancia en términos de generación de aportes económicos, de su relevancia en los procesos identitarios, en los procesos de desarrollo sostenible, ¿sí?, como primer paso. Y luego, a partir de todo esto que estamos viendo, poder, con estos modelos de design thinking, con estos modelos de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de generar riqueza, poder ver caso por caso cómo se puede aportar a esos emprendedores, a esas personas,
herramientas de pensamiento, herramientas de acción que les permitan crear sus propios mercados. En estos momentos la tecnología lo que nos permite. Doy un caso, una de mis estudiantes, maestra de teatro, profesora de teatro, tenía su espacio físico donde semanalmente venía un grupo de personas a tomar clases. Llega el COVID, tiene que cerrar su espacio físico, se queda sin ingresos. ¿Qué hace? Bueno, trabajamos esto que estamos haciendo ahora. ¿Cómo, a partir de los elementos que tenemos, generando innovación, esta persona, con lo que sabe hacer, con sus talentos, puede generar ingresos para poder vivir dignamente? Pues lo que hace es crear una academia de teatro virtual. Y en estos momentos, no solo que ha recuperado sus alumnos, dando las clases virtualmente, sino que se ha expandido su mercado, porque ahora tiene alumnos en Argentina, tiene alumnos en Panamá, tiene alumnos en Colombia. ¿Sí? Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta significa eso, significa detenernos, cuestionar los modelos de generación de riqueza, de generar sostenibilidad, para pensar, bueno, ¿cómo combinamos todo esto nuevo para generar nuevos modelos de generación de sostenibilidad económica a partir de lo que tenemos, utilizando, por supuesto, los elementos digitales? Súper, muchas gracias. Bueno, seguimos. Ernei Márquez Cardona nos pregunta cómo hacer más asequible el proceso de lo digital en la cultura, conociendo el monopolio que existe a nivel mundial en los sistemas de telecomunicación y el alto costo. Yo creo que las personas de la cultura padecemos de una especie de síndrome de inferioridad, ¿cómo se dice? De sentirnos inferiores por algún motivo. Yo creo que tiene que ver con este recorrido histórico que hice antes, en donde por siglos, y es hasta el día de hoy, si pensamos, por ejemplo, cuando yo era joven, ¿sí? Cualquiera de nosotros íbamos desde nuestros papás y decían, papá, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante. ¿Qué nos decían nuestros papás? Hijo, primero aprende algo que te dé de comer y luego dedícate a lo que te gusta, ¿verdad? Es decir, el imaginario social respecto del valor económico que tiene esta actividad, lamentablemente está muy marcado por esta percepción de que no podemos vivir de esto, ¿no? Yo siempre digo que no hay 10 mandamientos, hay 11 mandamientos. Y el 11º mandamiento dice, de la cultura no vivirás. Entonces, percibo a estos grandes monopolios como los dominantes, los dominadores de mi actividad, que no me permite. En realidad, hoy, Internet es una herramienta sumamente democrática si la sabemos utilizar. Si supongamos que con Paola tenemos un dúo, yo toco la guitarra y ella canta, ¿sí? Y grabamos una canción, la grabamos digitalmente. Nosotros podemos, con el equipo que yo tengo frente a mí, crear una editorial musical. Tengo que entender los mecanismos de cómo funciona la industria musical ahora. Podemos hacer e-commerce, podemos vender nuestras canciones, podemos hacer shows en vivo, y podemos generar un medio digital a través del cual hablamos y difundimos la música y nuestra obra. Es decir, que si estuviéramos en la época predigital, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, porque la industria musical estaba monopolizada por 6 empresas en el mundo, y si no entrabas ahí no tenías posibilidad. Pero desde el momento que este estudiante norteamericano en el año 2000 crea, ¿cómo se llamaba? La primera plataforma de intercambio, no me acuerdo ahora el nombre, de intercambio de archivos de par a par, y derrumba la industria musical, porque todos empezamos a ser piratas, empezamos a intercambiar y modificamos la estructura de la industria musical. A partir de ese momento, yo digo, no podemos más pensar que hay una dominación, porque lo que no estoy haciendo es aprovechando los recursos digitales que están a mi alcance. Mostré recién una serie de plataformas que nos permiten monetizar nuestra obra creativa, nos permite crear nuestros propios mercados, nuestros propios públicos, generando el ingreso directamente a mi cuenta bancaria. Es decir, que yo creo que lo que tenemos que hacer es entender estas nuevas lógicas, aprender a usarlas, significa un nuevo aprendizaje, cómo se mueve el mundo de lo digital, sobre todo en el mundo de la música, el mundo editorial, el mundo del cine, el mundo del video, ¿sí? Y darnos cuenta que tenemos al alcance de la mano todas las herramientas a costos bajísimos, ¿sí? Porque el disco que publicamos con Paola, ¿sí? Va a tener un costo tal vez de edición, porque necesitamos un ingeniero de sonido, pero a partir de ahí, cada ejemplar que nosotros vendamos tiene costo de reproducción cero, porque es digital. Entonces creo que lo que se trata es
entender cómo se configuran los modelos de negocio en la era digital y cómo no tenemos ninguna barrera que nos limite más que nuestros propios prejuicios y nuestros propios modelos instalados. Por aquí nos escriben en el chat si el nombre de la plataforma que olvidaste el nombre es Napster. Napster, exactamente. Sí, gracias. Bien. Napster, bueno. Pero Napster lo que hace justamente derrumba la industria musical. O sea, un muchachito estudiante de una universidad norteamericana logra. ¿Y quién entiende este proceso? Una empresa que no tiene nada que ver con la música. Fue Apple. Apple entendió cuál era el nuevo comportamiento del consumo y crea iTunes y crea el iPod. Y en 4 años vende más de 25.000 millones de dólares vendiendo canciones de a una en su plataforma. Quiere decir que lo que se trata no es de ver qué es lo que no podemos hacer, sino de desarrollar nuestra creatividad para ver con las herramientas que hoy existen qué es lo que sí podemos hacer. Bueno, vamos con 2 preguntas más, Gerardo. Mariluz Durango, quisiera preguntarte, la idea o ideas innovadoras hay que llevarlas a un proceso y prototiparlas para que puedan ser validadas y los riesgos minimizarlos. Bueno, lo que la experiencia demuestra, y esto se viene trabajando ya desde los años 80, hay una consultora que es la que desarrolla estos modelos, IDEO. La experiencia demuestra que los caminos más, por decirlo, seguros, porque en esto no hay seguridad de nada, son estos procesos, por ejemplo, los que nos muestra el abordaje del design thinking. Es decir, fundamental y principal y necesario incluir la experiencia del usuario final en el diseño, en el mismo momento de la concepción de la solución. Y va a ser una solución que va a ir evolucionando justamente a partir de prueba y error, a partir de prototipar, y este es un elemento fundamental del aprendizaje permanente. También tenemos el concepto de que, bueno, yo ya soy licenciado, ya tengo mi maestría, ya está, ya me sé todo. Bueno, eso no existe. El aprendizaje es permanente, solo sé que nada sé porque todo cambia todos los días. Entonces, esos abordajes ágiles, dinámicos, como se los conoce, toda esa familia que es el design thinking, que es el lean, etcétera, lo que nos dan son conceptos, herramientas e instrumentos para que el proceso de innovación, que es muy riesgoso, porque como es innovación no tengo seguridad, por eso la innovación es resistida también, porque no puedo dar garantías de resultados, pero sí puedo ir pasito a pasito, ir aprendiendo, mejorando y, como dice la pregunta, de esa manera ir verificando que mi solución es la solución más adecuada en ese momento. Bien, vamos a nuestra última pregunta. Ronald Castillo, de manera insistente, escribe en el chat: ¿cree usted que el Estado debe innovar en la gobernanza como vía de valor público? Yo creo que todos debemos innovar, no solo el Estado. El Estado debe ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y la sociedad, si no innova, o sea, pensemos en este momento, una empresa que no innova desaparece, como han desaparecido tantas empresas de este tiempo. Así que tanto el Estado como el sector privado, como el sector sin fines de lucro, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de innovar. Sencillamente porque en esta transición de lo conocido, que es la era industrial, a lo desconocido, que es la era del conocimiento, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a venir. Imagínense a William frente a la máquina de vapor. ¿Qué iba a hacer de su vida? No entendía nada. Así estamos nosotros. Lo que sí aprendimos de eso, ¿sí? Con eso termino, lo que sí aprendimos de la era, de esa transición, es que para hacer una transición positiva, la innovación es el abordaje más idóneo y la gestión de la incertidumbre. Pues Gerardo, mil gracias. Quedamos todos pues encantados con esta conferencia muy interesante. Mil gracias por aceptar esta invitación de la Escuela Superior de Administración Pública. Bien, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un honor, conociendo la trayectoria de la escuela y conociéndolos ahora a ustedes, la verdad que es un placer y a disposición para que podamos seguir construyendo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a compartirles a todos la presentación de Gerardo. Los invitamos entonces ahora a que hagan una pausa activa. Nos quedan 10 minutos para nuestro
panel experiencias exitosas sobre la economía naranja para la reactivación económica, el cual va a estar espectacular.